El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia. Este es el momento de traer la historia a la actualidad. En Desafío Radio llegó la hora con Teo Sánchez. El hoy, hecho historia. El hoy, hecho historia. Llegó la hora. Bueno, muy buenos días. Un nuevo programa de Llegó la hora con Teo Sánchez y con un super invitado, construyendo una gran amistad con el doctor Carlos Eduardo Acosta. Y muy feliz de poderlo tener hoy y que podamos compartir algo de lo que es su realidad de vida personal y todo ese trasegar que él ha tenido desde su ejercicio médico hasta el día de hoy como congresista, representante de la Cámara de acá de Colombia. Entonces, bueno, doctor Carlos Eduardo, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Muy feliz de tenerlo acá. Y bueno, esperando que todo lo que entendemos que se puede hacer por el país desde el ejercicio en el que usted hoy está en dignidad y en el que aspira en el futuro, se pueda seguir construyendo una mejor Colombia. Entonces, gracias y bienvenido y gracias por aceptar la invitación, doctor Carlos Eduardo. No, Teo, yo feliz de estar acá en Desafío y bueno, acá compartiendo estos minutos nosotros dos, qué alegría y es un privilegio para mí acompañarlos hoy. Y no es la primera vez, ya esta es la tercera, si no tiene remembranza. Además unas charlas siempre muy sabrosas, Teo. Sí, no, excelente. Entonces, doctor Carlos Eduardo, muchos no conocen de lo que es su realidad de vida y su espiritualidad, porque es que normalmente en ese ejercicio de la política uno piensa que es que los políticos, la gran mayoría, no tienen una espiritualidad y que normalmente no la expresan, entendiendo todo lo que son los días convulsionados de secularismo, de ateísmo y todo esto. Entonces, ¿quién es Carlos Eduardo Acosta? Si podemos hacer una pequeña línea de tiempo de lo que ha sido su vida hasta el día de hoy, entendiendo que tiene cuántos años, yo no, si 51. 50, uy, yo soy mayor, entonces usted está sujeto a mi autoridad, 53. Claro sí, Teo, 53 años, Teo. Y sin canas, Claro, sí, y no me cambio tinturo. yo sí con canitas. Entonces, no, ¿cómo es que comienzan los caminos del Señor? También por ahí vi algo de los apartes de algunas entrevistas que he visto que le han hecho, la gran labor que tu padre ha hecho y el legado que dejó acá para Bogotá, no ya iba a decir para Colombia, para Bogotá en su ejercicio médico, porque tengo entendido que también es médico, y que desde todo ese contexto de referente familiar, el doctor Carlos Eduardo empieza a construir todas estas realidades que hoy está viviendo. Pues Teo, a mí esa pregunta de quién es Carlos Eduardo Acosta me la han hecho tantas veces y casi nunca sé cómo contestar. Entonces yo decidí contestar ahora de mayor a menor muy rápido. Listo. Y yo siempre les digo, pues, primero soy un hijo de Dios. Excelente. Esposo de Missy, papá de Ana Carolina, Valentina y Dani. Tres hijos. 3 hijas y tengo 3 hijos. 3 nietos preciosos, Juan Manuel, Wow. Julieta y Renata, que es ahorita es la nieta. Pero le rindió que ser llegó abuelo. Chiquita, sí, me rindió ser abuelo, sí. Soy médico, cirujano general, administración de salud, injerencia en salud. Y bueno, desde que terminé mi rural he estado más en la parte administrativa, entonces siempre he estado como en la parte administrativa. Bueno, listo. Hablabas que hijo de Dios. Hijos de Dios muchos se proclaman, pero es una espiritualidad muy específica de lo que es ser un hijo de Dios desde el contexto cristiano evangélico. Entonces, ¿cómo es todo esto? Porque también ahí, en algo de lo que yo vi, tu vida cristiana está dentro de un marco cristiano también de hogar. Bueno, no, yo tuve la bendición, Teo, de conocer de los caminos del Señor siendo pequeño. Tenía 9 años cuando mi mamá se convirtió y empezó a asistir a la iglesia. Súper. En ese tiempo era la iglesia Filadelfia con el pastor Colin Crawford. Súper. Sí, entonces
Hace 41 años. Claro, fue desde muy pequeños, entonces digamos que casi que yo puedo decir que he tenido el privilegio de crecer, lógico sí en un hogar cristiano, porque mis papás eran católicos, pero luego cuando mi mamá empieza a asistir a la iglesia de Filadelfia, etcétera, pues para mí fue algo muy natural. ¿Tu mamá más no tu papá? Más no mi papá, interesantísimo. Bueno. Sí. Primero la mamá y después llegó y... Exacto, mi mamá Wow, fue la excelente. que se Y se convirtió. cumple lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Así es. Que la mujer que Así llega a es. conocer del Señor y si su marido no es, le comparte y se cumplió la promesa. Y además fue algo muy lindo porque cuando ella empezó a ir a Filadelfia, lógico, empezaron un grupo de oración en la casa. Era los martes súper. por la tarde de señoras. Entonces yo me acostumbré que uno llegaba del colegio el martes a la casa, ese grupo lo dirigía la pastora Igna de Suárez, pero ahí iban una cantidad de señoras de Filadelfia, Denise Christie, iba, ¿quién más me acuerdo yo? Unas misioneras, Clara McCavan, Susan, Susan Combs, iban un montón de señoras y era muy chévere porque uno llegaba el martes y estaban orando. Y esas eran oraciones era largo. Sí. Ellos tenían su grupo bien interesante los martes y estudiaban la palabra de Dios, un tema muy lindo. Pero te dejaban participar, no, era exclusivamente de ellos. Era un grupo de señoras, pero lógico, uno llegaba del colegio a la casa y pues estaban todas orando en la casa, etcétera. Era la verdad muy bonito. Tengo un recuerdo muy lindo de esas épocas. Entonces, bueno, así conocí. ¿En qué momento llega tu padre a los caminos del Señor? ¿Después de cuánto tiempo de doblar rodilla, de estar orando y compartiendo tu mamá? Teo, después de muchísimo tiempo. De hecho, mi papá al principio fue muy crítico. Siendo católico, ¿no? No, lógico. Y él era también médico y una persona muy crítica en cuanto a todo. Él era crítico frente a la política, frente a la realidad nacional, frente a la profesión, frente a todo. Siempre tenía como su propia opinión y además era muy terco, tenía un carácter así muy, muy fuerte. Entonces, todo lo contrario a su merced. Al principio, yo soy muy noble. Sí, muy noble y muy comprensivo y muy conciliador. Pero fue difícil al comienzo, lógico. Yo creo que para cualquier familia dar ese paso no es fácil porque es un cambio en muchos temas, ¿no? En muchos temas, desde la concepción de la iglesia. La misma práctica y el ritual. De la práctica cristiana, exacto. Entonces al principio no fue fácil y de hecho también él era muy crítico, ¿no? Pastores, curas, todo eso, etcétera. Sí, él decía, yo soy católico, yo creo, pero a su forma, su forma. Y eso sí, entonces muy complicado. Pero pasó algo muy interesante. Uno de esos días de grupo de oración llegó Lindsay Christie a recoger a Denise a la casa y ya había llegado mi papá, estaban ahí haciendo visitas. Cuando hablas de Lindsay y Denise Christie, ahí tienes que hacer un pequeño paréntesis y contar porque esa historia sí me pareció maravillosa. Por ahí vi unos apartes, nuestra historia de amor, que es súper bonita. Entonces hagamos un paréntesis ahí porque es que cómo es que conoces a la que hoy actualmente es tu esposa. Pues es que las dos cosas están conectadas porque fíjate que parte de ese grupo que se reunía en la casa. A mí sí también la conocí porque Denis fue a acompañar a la mamá a visitar a mi mamá. Entonces yo también llegué del colegio y ¡pum! Estaba ahí de visita, entonces la conocí. ¿Cuántos años tenía? En ese tiempo ella tenía creo que 12 años. ¿Y su merced? Yo 13 años. Pucha, o sea, una historia de amor. Una historia muy linda, sí, de mucho tiempo. Pero Teo, cuando llegó Lindsay pasó algo muy interesante porque mi papá, siendo tan crítico, lógico, se sentó a hablar con él y esa amistad, digamos, esa relación que nació entre Lindsay y mi papá lo hizo de alguna manera cambiar la opinión que tenía sobre los cristianos, sobre excelente. los pastores, etcétera. Tiempo después, cuando empezamos a asistir a Casa sobre la Roca, estoy hablando tal vez del año 98, 99. Hace 22 años, 23 años. No, más. 88, perdón. 88, listo, entonces 32, 33 años. Es que a mí ya se me cruzan. El tiempo pasa, Teo. Sí, como el 88, 89 empezamos así, claro, para él también el hecho de que Darío Silva, que de alguna manera compartía muchas cosas con mi papá, porque liberal,
turballista, sí, también crítico de muchas cosas. Para él también fue, yo creo que digamos, ese conocer a Lindsay de cerca y luego ver que Darío se hacía pastor, etcétera, yo creo que él empezó a cambiar como la idea que tenía él de la iglesia, de las iglesias evangélicas, etcétera. Disculpa, y entendiendo que no lo tuve la oportunidad de conocerlo, pero por todo lo que me han compartido, el hermano Lindsay tenía también un carácter fuerte y parado, ¿no? O sea, el hombre era también, lo que era, ¿no? Hizo algo muy chévere con mi papá, y es que incluso, bueno, se sentó a conversar con él, hablaban de muchas cosas, pero lo empezó a invitar, porque en ese tiempo Lindsay tenía el proyecto de hacer una clínica, él quería hacer como una clínica, y Lindsay era un tipo muy visionario, él siempre pensaba, por ejemplo, tengo que atender a estas poblaciones vulnerables, pero ¿cómo hago para sostener eso? Entonces él siempre pensaba alguna manera de tener de pronto una clínica cristiana que pudiera tener una extensión o que pudiera servir a las comunidades más necesitadas, y empezaron ese proyecto. Y ahí mi papá empezó a participar con él, etcétera, y yo creo que eso le cambió mucho eso. ¿Pero hicieron la clínica o no alcanzaron? No se hizo la clínica, pero sí estuvieron en muchas sesiones y reuniones del proyecto. Perfecto. Y ahí como que nació entre ellos una amistad. Entonces después, incluso cuando Lindsay se enfermó, mi papá fue uno de los médicos que lo atendió. ¿Tu papá era médico especialista en algo? Sí, él era cirujano. Listo, perfecto. Y de hecho mi papá fue uno de los médicos que lo operó en Marley cuando encontraron el cáncer, etcétera. Entonces ese acontecimiento también a él le dio muy duro, ¿sí? Claro. Porque ya era su amigo, ¿sí me entiendes? Era una persona que él empezó a ahí. valorar, exacto. Entonces fue muy interesante, y mi papá siguió, digamos, no había hecho una decisión para Cristo, pero ya su relación frente a la iglesia pues fue muy diferente. Y eso es determinante. Digamos, ya aceptaba muy fácil que nosotros íbamos a la iglesia, etcétera, que se orara en la casa. Digamos, había un tema que a mí siempre me llamó la atención, porque si bien él respetaba y todo, pero él activamente no había hecho la oración de entrega, nada, él iba. Después, cuando se fue a vivir a los Estados Unidos, también él asistía a la iglesia con mi mamá y todo, era amigo del pastor. Estuvo dando charlas, por ejemplo, de una charla en Enlace, Teo. Le daba charlas a los pastores de todo. Excelente. Pero yo decía, él tenía su relación particular con el Señor, pero siempre me estaba la cosa que él no ha hecho como la oración de entrega, no lo ha hecho. Y sin embargo, este año cuando le dio el COVID, que se enfermó y se puso tan malito, antes de que lo intubaran, pues pasó algo muy lindo, y es que pudimos hablar con él, y mi hermana tuvo la oportunidad de estar con él y hacer la oración de entrega con él. Excelente. Antes de que lo intubaran. Y de hecho, después de que estuvo cerca de 21 días en cuidado intensivo, cuando retiraron todas las medidas de soporte ventilatorio, etcétera, porque ya el pronóstico era muy malo por la afectación de sus pulmones. ¿Cuántos años tenía tu padre? Tenía 82 años, 81, 82 ya años. Una vida, ¿no? Ya una vida. Pero fue muy lindo porque a través de Zoom, y eso es una bendición de las nuevas tecnologías, pues pude orar con él, pudimos orar con él, mis hermanos y yo, y fue lindo porque hice la oración, y Teo, apenas dije amén, él inspiró, y la enfermera nos dijo, se fue. Sí, pero sentimos una paz, o sea, yo sentí una paz porque se lo entregué al Señor y dije, Señor, Él te conoció, te recibió en su corazón y es salvo. Y eso, y creo que tuvo algo muy bonito porque partió rodeado de las personas que lo amaban, orando por él, en buena vejez, tranquilo. Eso es una bendición de Dios. Es impactante que nos estés compartiendo eso, y en esa paz y en esa tranquilidad, porque normalmente uno se quebrante, y más que pues se le fue su papá en plena oración, y en esa, a mí me impacta eso, porque eso es un testimonio fuerte para fuerte. Mucha gente, de entender que todo lo que estás compartiendo y que el final de sus días haya sido bonito, porque para mí, por lo que cuentas, rodeado de los que quería, lleno de días, como lo dice la palabra. Así es, una bendición. Y descansando
No, y tuvimos mucha paz por eso, porque pudimos de alguna manera, inclusive yo estando lejos, pues estar ahí Sí, a través de por Zoom. medio de la- Eso es sí. algo que pues me voy a acordar siempre porque Claro. es muy impactante. Pero gracias a Dios porque incluso mis hermanos que estaban ahí en ¿Cuántos la hermanos clínica, son? yo tengo 2 hermanos y una hermana. Listo, o Somos sea, son 4 en total. Somos 4. Pero ellos que estaban ahí también tuvieron que conectarse a Zoom porque como era una unidad de cuidado intensivo con aislamiento, etcétera, entonces nos centraron fue en el computador, pero qué bendición que se pudo hacer porque nos escuchó, oramos con él y bueno, partió en paz. Wow, bueno, testimonios de vida. Sí, Yo sí, estoy sí. bien Sí, sorprendido Dios es y creo bueno, que Teo, sí. Dios es bueno, Y Dios es que bueno eso siempre. marca la vida de eso. Bueno, entonces en todo este ejercicio, entendiendo que tu esposa es hija del pastor Lindsay y la pastora Denise, Ujú. lleva todo una carrera enorme en su ejercicio de activista Pero social. hay un tema muy bonito, hablando de esos inicios Sí. en la vida cristiana y que me impresionó mucho del pastor Lindsay, es que con todo el trabajo que tenía, porque él tenía el Sí. periódico Desafío, el Centro Cristiano de Consejería, y andaba metido en, bueno, cuántos Club proyectos, 700. Club 700, de todo. Sin embargo, hizo algo que me pareció siempre muy especial, y es que los viernes, con todo el grupo de amigos que estábamos, junto con Missy, junto con, bueno, ahí habían un montón de personas, estaba Nadia, la hermana de la senadora Vivian Morales, estaban súper. Juan Carlos Suárez, el hijo de Igna, Ana María. Dignatarios. Sí, muchos. Estábamos muchos ahí y él empezó un grupo con nosotros los viernes en la tarde, en la noche, Jóvenes. de jóvenes en su Wow. casa. Y Denise siempre nos tenía brownies, cafecito, cosas deliciosas. O sea, si no iban por la chocolatitos. oración, iban por la comida. Sí, claro, no, y Ese es además un muy buen lindo gancho. porque yo lo veía que él llegaba pues rendido, imagínate, el Sí, sí, viernes y después de sacar una el jornada tiempo. de trabajo a sentarse con nosotros, compartirnos de la palabra del Señor, sacarnos a veces fines de semana. A él le encantaba hacer ejercicios de bájese a predicar en la calle, cosas Súper. increíbles, sí, con él. ¿Cuánto duró ese grupo ahí de Oh, ustedes, Carlos? ese grupo duró siempre sus años. Duró sus años y él siempre llegaba, nos compartía e incluso nos encargaba mensajes. Entonces, el próximo viernes comparte usted sobre tal tema, usted sobre tal tema. Él era un maestro. ¿Ya estabas casado con tu esposita? No, o no. Entonces eran no. eran bien jóvenes. Sí, bien jóvenes, ¿no? Desde jóvenes y él trabajaba con nosotros, salíamos en la camioneta azul a veces a repartir literatura. A él le encantaba hacer Oiga, un montón pero- de actividades. pero- un personaje. Doctor definitivamente un Carlos personaje. Eduardo, su merced cuenta de historias, yo no me lo imagino a su merced en esas, o sea, pues porque uno ya lo ve y en lo poco que yo he conocido de todo este trasegar de su merced, pues vea eso tan bonito de que en la juventud... Teo, y además éramos muy inquietos. O sea, uno cuenta esa historia y la gente cree que el grupo así. No, éramos pues. inquietos y bueno, traviesos. No, por eso, entonces, es muy bonito que la gente pueda entender y comprender eso de esa parte de su vida, Carlos Eduardo, porque yo lo puedo conectar con el hoy. Es como lo que un hombre que ya falleció sembró, creyó en unos jóvenes, esos frutos hoy se están dando de manera, bueno, hoy no solamente hoy, sino ya desde hace mucho tiempo, primero en tu hogar, lo que es tu esposa y todo el alcance social que tiene tu esposa, y ahora lo que el doctor Carlos Eduardo desde hace ya 3 años es congresista de la República. Vamos a entrar ya en materia para que la gente pueda entender cómo sucedió esto. En el ejercicio administrativo médico, porque me dices que no echabas tijera ni nada de eso, o sea, muy poca tijera, cirujano. Más a la administración médica, ¿cómo comienza este proceso de querer ser servidor público? Bueno,
Yo creo que ahí están las dos influencias. Creo que está de alguna manera la influencia de mi papá, que siendo médico también, digamos que abrazó muchos temas sociales. Por ejemplo, él construyó y patrocinó el ancianato de Tenjo, Sí, por ejemplo. eso lo vi. Con viejitos, siempre estaba y que muy allá pendiente, está. siempre estaba también muy pendiente de sus pacientes. Yo lo vi atender gente incluso que no tenían para la consulta. Excelente. Él conseguía, siempre estaba como tratando de En función de ayudar, ayudar y y servir a la muy gente. involucrado con las causas de la gente, con la sociedad. ¿Sí? Y también participó en la vida política. Él también fue concejal en Tabio, en la Sabana de Bogotá, fue candidato al Consejo de Bogotá, muy activo dentro de su partido, muy del Partido Liberal. Partido Liberal. Pero lo curioso, se casó con Marta, que era lo más conservador y la familia más que hay en Bogotá. ¿Ah, sí? Yo creo, sí. Entonces, conservadores así, yo tenía Álvaro al frente, Gómez. sí, total, los Lozano y los Castañeda también, muy conservadores. Pero ahí me asalta otra pregunta. Entonces, ¿su merced son de Tabio? No. Entonces, No. fue? No, pero mi papá sí trabajó mucho tiempo, fue director del hospital de Tabio, de Tenjo, trabajó ¿Bogotanos? mucho tiempo bogotanos, trabajó mucho tiempo en la Sabana, entonces él tenía su consultorio en Cajicá, atendía pacientes de toda la Sabana. Era estratégico. Sí. Médicamente estratégico. Sí, entonces sembrando. Entonces tenía ese insumo de mi papá, que pues además uno va aprendiendo por sus comentarios. De hecho, yo creo que por eso escogí estudiar medicina, porque yo lo veía a él y de alguna manera uno empieza, como la primera admiración de niño es lo que hace su papá. Entonces el doctor Acosta por aquí, el doctor Acosta por allá. Pero luego la segunda influencia paterna muy importante fue Lindsay, porque pues lógico, teníamos, él se acercó a nosotros. Lindsay era serio. Sí, él era serio, pero a raíz del grupo, de esa relación tan linda que se fue construyendo, pues yo empecé a ver el ejemplo de un hombre cristiano, de un hombre totalmente entregado y actuando de acuerdo a sus convicciones, a un hombre que no le importaba lo que tuviera que hacer, lo que tuviera que sacrificar con tal de ver expandir la palabra del Señor, el Evangelio, de apoyar a la iglesia, de trabajar por la unidad de las iglesias. Lo hacía con su periódico, lo hacía con el Club 700, cuando no se podía incluso poner en televisión, andaba por las casas con un VHS, con un televisor, cargaban un televisor de todo para ir a grupos, a compartirle a la gente la palabra del Señor. Lo hacían a través del Centro Cristiano de Consejería y Difusión, donde atendían casos de gente telefónicamente y siempre había consejeros 24 horas trabajando por la gente. Predicaba en diferentes iglesias, apoyaba como fuera a los pastores. Tenían incluso hasta una editorial donde hacían retablos, calcomanías, libros, agendas cristianas, una cantidad de cosas, porque él creía que la palabra del Señor es la que tenía que estar en todos lados. Él creía que la palabra tenía el poder de transformar, y decía algo muy lindo que se me quedó siempre. Él decía, la mejor forma de compartir el Evangelio no es por lo que nosotros decimos, sino por lo que nosotros hacemos. Y él decía, es tan importante, y no solo hacer, sino hacerlo bien, hacerlo de la manera cristiana. O sea, se preocupaba mucho en las formas, incluso para regañar, incluso en todas esas cosas, que siempre me llamó mucho la atención, porque siendo un hombre tan fuerte, tenía un control de sí mismo increíble. Porque uno nota cuando alguien, pero siempre en sus palabras, siempre con la palabra precisa, acertada, en amor, incluso en la corrección. Entonces, digamos que esas dos influencias para mí fueron muy importantes, y cuando termino mi carrera, Teo, tuve la tercera cosa que me impactó muchísimo, y fue, termino el rural. Yo hice rural en Cajicá, y la alcaldesa me pidió que fuera secretario de salud. Y ahí entonces fue como además del rural, fue como mi primera relación con el servicio público. Años atrás, Lindsay había comenzado también unas brigadas de salud que se llamaban Brigadas Dios es Amor. Y ellos hacían brigadas en
en diferentes localidades de la ciudad, en sectores muy vulnerables. Y un sábado por la mañana él me pasó a recoger para que lo acompañara a una brigada en Altos de Cazucá. Imagínese. Zona de Candela. No, y la pereza de la madrugada el sábado y todo, pero cómo le decía que no, o sea, de pena con él, además ya era mi suegro, entonces no podía decirle que no. Yo estaba terminando la carrera. Ya, ¿a qué hora? Hay un paréntesis pequeño. ¿A qué edad se noviaron con Lindsay? ¿Con Missy? Con Missy. Con sí, Missy. Pues nosotros fuimos, mire, yo la conocí ella tenía 12 años, luego ella fue a estudiar a los Estados Unidos, regresó y nos ennoviamos cuando tenía 18, 19 años tal vez. Ah, pucha, entonces claro, ahí tocaba andar no hubo fino. Tiempo, claro, tocaba andar. El suegro, venga, toca madrugar, dice, no, de una, suegrito, aquí vamos. Claro, no, yo era mi suegro, entonces me fui a Altos de Cazucá y creo que esa fue una de las experiencias que me impactó muchísimo, Teo. Llegar a ese lugar, ahorita uno va y es totalmente diferente, sí, pero claro, en ese tiempo había acabado de llegar la gente, se subía el agua en burro, las calles eran de lodo tremendo, las casitas de palos y la situación de la gente muy, muy difícil. De hecho, yo llegué y ver gente tan linda, llegando de tantos lugares, con sus hijos, con sus ilusiones, sus esperanzas, porque cuando uno atiende la consulta médica también hay una relación muy directa. Es pues muy íntima. Me dio muy duro, yo tuve que parar, llorar y hice unas reflexiones, ven, Señor, ¿cómo hace las cosas? Traer una persona desde el otro lado del mundo a que venga a servir acá. A que venga a servir en nuestro país, con nuestra gente, cuando uno a veces crece en la misma ciudad y no se imagina las dificultades que hay de otro lado, porque todos vivimos acá en nuestra burbujita. Excelente. Y resulta que esa experiencia a mí me sirvió fue una vivencia muy fuerte para entender que también el Señor tiene un propósito con nuestra profesión, con lo que hacemos en todas las áreas de la vida. Súper. Y creo que eso es muy importante. Entonces creo que eso, sumado a todo lo otro que te he contado, nos hizo, pues me fue acercando hacia el entender que como cristianos y como ciudadanos y como colombianos tenemos una responsabilidad con el país, con la realidad que está a nuestro alrededor, con lo que está sucediendo y por supuesto con la gente. Y ahí hay un principio muy bonito, Teo, de compartir, porque mucha gente habla del aspecto social y se refiere al término de justicia social, ¿no? Dice justicia social, que nos compete la justicia social, y eso me dio mis vueltas mucho en la cabeza porque yo sabía que teníamos que ayudar, pero resulta que es que el principio cristiano es mucho más profundo. Claro. La justicia social es un principio por allá del socialismo fabiano inglés. De alguna manera es muy fácil porque es que alguien haga algo, que el gobierno haga algo, que le quiten a estos y le den a estos. Pero resulta que el concepto de amor al prójimo es absolutamente profundo porque es usted qué está haciendo, qué estamos haciendo nosotros como iglesia. Es que es a usted al que le toca. Hoy la palabra ahí lo dice somos nosotros. Entonces cuando uno toma esa responsabilidad dice, tremendo. Sí. Entonces ahí hay dos formas de también de enfrentar el tema. Los cristianos generalmente acudimos a la acción, a la asistencia social, es decir, cómo puedo ayudar, cómo podemos sanar las heridas, cómo podemos llevar el alimento, cómo podemos suplir la necesidad, ¿sí? Nosotros somos dados a eso y eso está bien. Yo me imagino que en tiempos también de la esclavitud, cuando William Wilberforce estaba empezando todo el tema abolicionista en Inglaterra, pues yo me imagino que también había muchos grupos cristianos que ayudaban, que curaban las heridas de los esclavos, que les daban alimento, etcétera, etcétera. Pero mire lo interesante de este señor, él entendió que había que pasar de la asistencia social a la acción social. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es ayudar, la otra es cambiar la situación. Sí, total. Es que eso no pase. Y este señor dio prácticamente su vida por el tema de abolición de la esclavitud. O sea, él vio que había algo, que había una maldad que no estaba bien, un tema que no estaba bien, por más que pudiéramos ayudar, de influir, etcétera, pero teníamos era que transformar esa realidad y cambiar eso que estaba mal. Entonces son dos conceptos que para mí han sido muy importantes en la vida. La asistencia social, que nos compete,
Sí. y la acción social, que también nos compete. No solamente qué podemos ayudar, sino cómo lo podemos transformar. O sea, Excelente. son las dos cosas al tiempo, y para mí ese es el Paralelamente amor se al tiene que prójimo. trabajar. Sí, claro, la asistencia con la persona cambia las condiciones de esa persona, pero ¿qué tal si podemos también influir para transformar esa situación? Y para esto algunas veces se requiere la acción política, no siempre. Otras Totalmente de veces se acuerdo. requiere el activismo social, Sí. otras veces se requiere que la iglesia actúe, otras veces se requiere que seamos los vecinos que actuemos, pero el punto importante es aceptar nuestra responsabilidad y no creer que es que esto simplemente es responsabilidad de otros, porque eso le sirve a uno para sentirse bien, para lavarse las manos, para criticar incluso, pero cuando entendemos que es responsabilidad de todos nosotros, pues ahí cambia la ecuación un montón, y creo que eso, si me preguntas, esa mezcla de factores y de temas fue lo que me hizo pensar, necesitamos dar un paso, necesitamos participar en lo público, necesitamos ser influencia, y ahí hablo no de dominio, hablo de influencia. Sí. Ser una influencia necesaria para que las cosas cambien, para que haya más justicia, para que haya prosperidad, para que haya mayor libertad. Y creo que ahí están dadas las cosas para que lo podamos hacer como iglesia, como cristianos responsables con nosotros, con nuestras familias, pero también, por supuesto, con nuestra sociedad. Pero sí es impactante, doctor Carlos Eduardo, y todos los que están conectados, porque normalmente cuando uno escucha las historias de otros personas que están como servidores públicos, no tiene esa claridad que usted tiene, porque lo que me ha impactado es que, por ejemplo, usted tiene 3 componentes: el componente de su padre, después el componente de su suegro, ahí hice la línea de tiempo casi 12 o 13 años, desde la parte que usted se empieza a reunir hasta que sale a la iglesia, y la parte de lo que es en sí el hacer y el actuar. Y en ese ejercicio entonces comienzas ya como servidor público, aquí recién desempacado del año rural, y ahí como ya ahí en una línea de tiempo cortita, ¿cómo conectas porque esa fue la semilla a lo que hoy en día es el doctor Carlos Eduardo como congresista de la República? Teo, pero antes déjeme contar una cosa que creo que es fundamental, es que yo tuve el privilegio que creo que pocos tenemos en Colombia, tener una mamá en casa, dedicada todo el tiempo a nosotros. Entonces, o sea, tu mamá fue como mi mamá. Mi mamá era enfermera y se casó con mi papá y se dedicó a educar a los 5 hijos. Siempre estuvo con nosotros en la casa, pendiente. Excelente. Y de hecho, principio judío también, ¿no? Todavía anda pendiente de nosotros. Qué bendición. Sí, es una persona muy especial. Y eso no se puede dejar. Llena de amor, y creo que esa influencia también fue muy importante, porque para mí la familia tiene un valor muy especial. Excelente. Porque lo viví, o sea, tuve ese privilegio. Entonces yo digo, para mí, y estoy agradecido con el Señor, porque una de las cosas más importantes para formar el carácter, la identidad, para tener claridad en las cosas, y el ejemplo que tuve de tener un hogar estable, de tener unos papás que dieron todo por nosotros, y el privilegio inmenso de tener una mamá que estaba ahí siempre estaba en casa con nosotros. Lo que su merced dice, mientras que estaba hablando, me estaba acordando de cuando yo llegaba al colegio. Mi mamá nos recibía, cuando mi mamá nos despachaba, nos revisaba la lonchera, qué es lo que lleva, toda la vaina, la bendición, porque mi mamá era católica. Sí. Cuando nosotros regresábamos, el régimen que nos tenía mi mamá: ustedes estudian, tienen tal descanso, de 3:30 a 4 son las 11. Claro, pues, las mamás y eso es necesario. Teo, las mamás que lo miran a los ojos y saben, usted no me está diciendo la verdad. No me diga mentira, que quién rompió la porcelana, que quién hizo esto. Siempre. Y es, menos mal lo tocaste, porque vea, se me estaba quedando eso. Y lo importante que es el núcleo familiar para el desarrollo de las naciones, porque eso no se ha contemplado. Es fundamental, Teo, y yo lo tuve la bendición de vivirlo en mi vida personal. Yo también. Una tercera figura paterna muy importante para mí, mi abuelito, mi abuelo materno. Y por eso yo creo que ahora me disfruto tanto ser abuelo, porque mi abuelito mi papá siempre andaba trabajando, Teo. Mi papá estaba siempre ocupado con sus temas, sus pacientes, sus cosas. Entonces la familia extendida, ¿no? Mi abuelito, los tíos. Mis abuelitos, mi abuelito y mi abuelita para mí fueron figuras tremendamente importantes, decisivas, hasta en la formación de nuestro carácter, etc.
y mi abuelo era un personaje absoluto, Jorge Tadeo Lozano. Entonces me lo ¿El de la disfruté. universidad? No, pero dije, pero wow. tenía el mismo nombre. Bueno, listo. Pero era un personaje absoluto, Teo. De hecho, tengo muchos recuerdos lindos con él. Y qué rico poder uno recordar a las personas, y que a mí todavía me da risa mi abuelito, porque es que era de todos los cuentos. O sea, casi que muchas de las aventuras de nuestra niñez fueron con mi abuelito. Sí. Era un personaje total. Entonces, tuve esa bendición, 3 figuras paternas muy fuertes alrededor mío: Lizzy, Sí. mi papá, mi abuelo. La bendición de tener mi mamá en casa, mi abuelita, que también era una figura materna muy fuerte. Entonces, para mí el sentido de familia y el conocer la bendición de la familia es muy importante, porque la familia es nuestra primera red social. Excelente. Cuando uno se queda sin empleo, Teo, ¿qué hace? Pues, No, es donde la oiga, familia, ayúdeme. cuando tiene un problema, cuando Sí. está enfermo, entonces la familia es el primer hospital, Bueno, la familia sí. es el primer lugar donde uno aprende a Todo. relacionarse con las personas, donde aprende sus primeras responsabilidades. Bueno, la familia es la célula básica de la sociedad y es una institución creada por Dios y tiene una importancia fundamental en Sí. el desarrollo de las sociedades. Entonces creo que eso también fue una de las grandes, digamos, influencias en mi vida para ahorita creer lo que creo y hacer lo que hago. Pero yendo a la pregunta, Excelente. Teo, No, pero pues eso lógico. no. Yo No, llego- sí, pero eso que acaba yo de llego- decir es fuerte, Sí. Carlos Eduardo, porque ahí también me traía remembranza. Los domingos nosotros, cuando no viajábamos al Guamo a visitar a mis abuelos en el Guamo, porque los papás de mi papá eran del Guamo, nosotros nos íbamos los domingos a visitar a mi abuela Aleja, porque mi abuelo se suicidó a corta edad, el esposo de mi abuelita. sí, Y nosotros íbamos a visitar, y lo digo es porque eso queda por ahí supuesto. en la mente, porque hace poco estuve donde un amigo almorzando y me sirvió un almuerzo como el que me sirvió mi abuela. Y es inmediato el Sí, recuerdo. claro, yo le dije, Claro, hermano, usted parece a mi abuela, Claro. sino que era carne en bistec, papa salada y guacamole. claro. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir de la familia, porque eso también, cuando la gente entiende que el núcleo familiar es el soporte de cualquier sociedad, eso es celestial. Y cuando lo tiene uno claro y uno lo ve, ustedes ya son tercera generación, quinta con los nietos, entonces ver que esa bendición se cumple. Entonces, Así ahora es. sí. Así es. No, pues Teo, cuando llego yo al sector público, lógico, lo primero que uno encuentra es, bueno, desde acá se pueden hacer cosas. Sí. Por ejemplo, todo este tema de la acción social que le mencionaba, se puede ejecutar temas. Entonces, lo primero que uno pregunta es, bueno, ¿y dónde están los cristianos? En ese Siempre nos tiempo, preguntan. Claro, no. Yo me hice la pregunta porque es lo natural. Llega uno Sí, a un claro. cargo del sector público, pues buscar dónde están los cristianos. En ese tiempo había 2 figuras como muy fuertes de políticos cristianos que además admiraba un montón. En ese tiempo era la representante Vivian Morales Listo. y el senador Jaime Ortiz Hurtado, que además habían logrado acuerdos en la Constitución del 91, todo el Sí. tema de libertad religiosa, y lo estaban desarrollando a través de una ley de la autoría de la doctora Vivian, la ley 133, que es Sí. una ley fundamental para nuestro sector. Entonces, lógico, mi primer acercamiento, como estaba en Cundinamarca, fue con Unión Cristiana. Y Ya allí- hace 30 años, ¿no? 20 y pico de años. Sí, ya sé. Sí. Eso debió ser, esto sí debió ser como en el 97, Sí. 97 tal vez. Allí conocí personas maravillosas, pero también vi las dificultades que tienen los movimientos confesionales. De alguna Sí. manera también vi la dificultad, además en ese tiempo que se estaba tratando de desarrollar el partido, etcétera. Y poco a poco pues también me fui como desencantando un poquito, porque uno llega con muchas ilusiones, ilusión. pero la parte electoral tiene un peso muy fuerte. O sea, uno llega con muchas ilusiones en el espectro político general, pero a veces lo reducimos toda la parte electoral y eso es muy complejo.
En ese tiempo estábamos ya asistiendo, por supuesto, a Casa sobre la Roca. Darío fue quien nos casó, además. Ah, sí, por ahí vi unas fotos, Sí. toda la crema y nata de la comunidad cristiana evangélica, y lo mismo en el matrimonio de Jorge Avendaño, ¿no? Sí, también fue en Casa Roca, sí, también Darío nos Sí. casó a Jorge y a Grace. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba en el tema de... Estabas conectando todo lo de la parte del servicio público de Jaime Ortiz, la senadora, exacto. y Unión Entonces, Cristiana. Entonces, claro, yo en ese tiempo nosotros todo lo que nos pasaba corríamos para donde Darío Lucía, todo, pero todo, éramos... o sea, Los yo consejeros. No, yo creo que los desesperábamos, a mí me da pena ahorita acordarme. Que claro, los buscábamos para Intensos. para todo. Entonces, yo me acuerdo que lo llamé, él me dijo, véngase a almorzar a la casa. Y fuimos, almorzamos en el apartamento de él, me oyó y me dijo, espérate, llamo a Vivian. Entonces llamó a Vivian, habló con ella, luego yo hablé con ella y termino, Teo, de candidato para la Cámara en el segundo renglón de Nelly Moreno, que era la fórmula La de actriz. Vivian Morales. Vivian Sí. iba para el Senado y Nelly Sí, para yo la me acuerdo Cámara. de Y esa Vivian- fórmula. Yo no y era Vivian- cristiano, pero ¿no? me acuerdo de Y esa fórmula. Vivian me pidió que, pues me ofreció, además muy amablemente, Sí. muy linda, Sí. que acompañara a la lista en el segundo renglón de Nelly. El caso es que, bueno, ese fue un éxito, esa selección es fundamental. Sí. El movimiento era Frente de Esperanza en ese tiempo, obtuvo pues su Senado con la doctora Vivian y la Cámara con Nelly Moreno. Que ella, después de representante a la Cámara, se desapareció, Nelly, ¿no? Sí, ella después... De todas las fases. Ella se fue para los Estados Unidos y allí tuve una oportunidad también del Señor maravillosa de poder entrar al Congreso unos meses. Súper. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque, claro, uno llega con una ilusión tremenda de, wow, de llegar al Congreso, etcétera. Pero también me di cuenta que llegué y no teníamos, o sea, nos habíamos concentrado tanto en la parte electoral que no habíamos desarrollado Una estrategia. como un proyecto. Sí. Yo llegué y me confronté mucho porque, bueno, ¿y qué es lo que nosotros pensamos desde nuestra posición cristiana, por ejemplo, frente al tema educativo, frente al tema de salud, frente al tema no sé qué? Y Teo, yo viví esa experiencia y dije, Señor, gracias por permitirme llegar acá, pero este es un tema complejo y creo que nos falta mucho, o por lo menos me faltaba mucho a mí. Yo me sentí muy perdido, y vi que no era un lugar fácil, es un lugar tremendamente complicado. Es oscuro. Me sentí que yo personalmente no tenía mucho que aportar porque muchas decisiones las estaba tomando era por lo que me parecía en el momento, etcétera. Pero entendí que debíamos hacer un ejercicio más fuerte en la parte política, más allá de lo electoral. O sea, lo electoral es simplemente hacerse elegir las elecciones. Pero la parte política, desde nuestra cosmovisión, desde nuestros principios, ¿qué era la propuesta que nosotros estábamos trayendo? Y yo empecé a hablar en ese tiempo de la necesidad de crear un centro de pensamiento cristiano. Sí. De que más bien quitáramos la parte electoral, que es donde yo había visto las peleas, la molestia, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se ve. Exacto. Pero vi que estábamos un poquito flojitos en eso, en la parte ideológica, en el soporte que debería tener la participación de acción social cristiana, la política desde nuestra perspectiva, nuestra oferta, digamos, nuestra oferta de valor para la sociedad. Claro. Y dije, hombre, qué chévere si pudiéramos reunir gente y empezar a mirar esos grandes temas del país desde nuestra perspectiva y proponer, y para eso se necesita un centro de pensamiento cristiano. Claro, del dicho al hecho hay un montón. Hay una Y distancia yo enorme. salí ese periodo en el Congreso y volví a mi profesión. En ese momento estaba como presidente de una IPS. Entonces, pues uno vuelve y uno se embolata, Teo. Sí. Entonces yo siempre decía y dije, no, yo no me hago eso de candidaturas, cosas, pero más bien sí podemos reunirnos, hacer aportes, tener un grupo que crezca. Un amigo muy querido empezó a decirme, ya eso fue
tal vez en el 2002, después de las elecciones, me dijo, oiga, llegó al Congreso un señor muy querido que me echó un cuento muy parecido a lo que usted dice. Y yo le dije, bueno, sí, pero la verdad, Teo, yo no le paré muchas bolas. Él me insistió. Yo creo que como en el 2003 o 2004, tal vez ya. Le dije, bueno, camine, porque él organizó un almuerzo para presentarnos. Y cuando yo llego al almuerzo, yo fui, la verdad, almuerzos. Sí, el almuerzo. Entonces llegué al almuerzo, y cuando llegó al almuerzo era el representante Ricardo Arias. Listo. Había llegado de Armenia a la Cámara de Representantes después de ser concejal, diputado, etcétera. Él sí traía toda una su trayectoria carrera política muy, muy completa, pero me llamó mucho la atención porque me habló de lo que él le decía en ese tiempo, el proyecto de Dignidad. Él me decía, bueno, ¿y cuál es la...? Que era con Alberto Motesi, ¿no? Ellos venían trabajando algo, pero fue muy interesante que él decía, bueno, ¿cuál es la apuesta, cuál es la propuesta que nosotros le estamos ofreciendo al país frente a muchos temas? Y él hablaba, pues, de los temas económicos, de la productividad, de la familia, de lo social, de la educación, y pues se me hizo muy interesante, Teo, y ahí empecé, pues claro, yo dije, oiga, qué chévere, y empezamos a trabajar en el tema del proyecto Dignidad, etcétera. Él, recuerde, Teo, que él fue uno de los creadores del partido de la U en ese tiempo. Sí, el doctor Ricardo hizo parte de varias situaciones políticas. Exacto, y fue uno de los creadores del partido de la U, etcétera, y al final me propuso que fuera candidato a la Cámara por Bogotá en el partido de la U. Y para mí ese fue un tema, yo decía, caray, volver, ¿será que sí? Etcétera. Y entonces uno siempre con los nervios, pues le pone al Señor como señales, ¿no? Sí. Oh, Dios mío, ¿será que esto sí es tuyo o no es tuyo? Porque ¿eso en qué año fue? Eso fue tal vez, ya estamos hablando, las elecciones fueron en el 2006, debemos estar hablando del 2005, Teo. ¿Y ahí su merced se lanzó? Claro. Pero venga, le cuento la historia, que ese es mundial. Muy rápido. Esa historia es mundial muy rápido. Imagínate que, claro, no, yo le puse al señor, que pues, dame una señal. Sí. La primera reunión que llegué al partido de la U, había 74 candidatos para 18 cupos a la Cámara de Bogotá. Y los candidatos estaba, pues, el que es hoy el senador Rodrigo Lara, estaba Nicolás Uribe, el que es ahorita presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Estaba una cantidad de gente así. Yo me sentí y dije, bueno, esta es la prueba. No vamos a mover un dedo, señor, si esto es tuyo, que me den el cupo. Bueno, así pasó la historia. Para hacer el cuento corto, me dieron el cupo, pudimos hacer la campaña, hicimos una campaña súper linda. El ejercicio fue súper lindo, la verdad, una campaña deliciosa. Y yo siempre, gracias, Señor, porque el Señor, la verdad, proveyó para absolutamente todas las cosas. Pero llegó el día de las elecciones, Teo, y perdimos. Y yo me puse furioso con el Señor. Primero, golpe. Perder es muy duro. Quienes han perdido. Ahí no aplica lo que decía Maturana, perder es ganar. No, ahí no aplica para nada. No, de pronto sí aplica, Teo. De pronto sí aplica. A él le cuestionaron mucho, ¿no? Uno no entiende en el momento, pero claro, yo perdí, yo no quería ni salir de la casa, porque uno se sienta ahí a oír el radio, ¿no? Sí. Los quemados. No pasamos. Bueno, fui a la sede, campaña, ya el equipo muy lindo, todos me aplaudían. Yo solo quería era irme, Teo. Y duré 3 días furioso con el Señor. Le dije, Señor, pero lloré, yo te pedí que no me dejaras hacer este ridículo, porque eso es lo que uno siente, como caray, todo el esfuerzo, plata, tiempo, bueno, de todo que le metimos a esto. Y yo le hacía las cuentas, ¿no? Entonces, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me diste el cupo? ¿Por qué me diste el número que quería? ¿Por qué la cosa? ¿Por qué no diste los recursos? Y estaba haciendo la lista ahí en el carro un día, como a los 3 días de las elecciones, y se me cambió absolutamente la perspectiva, Teo. Vi que el Señor me había dado todo y que yo no había sido capaz. Y entendí una cosa que se me quedó siempre. No podemos pedirle a Dios que haga lo que Él nos pide a nosotros hacer. Sí. Nosotros, Emel Rojas lo dice muy chistoso. Él dice que él le decía al Señor, si tú quieres que yo quede hasta Los Ángeles, van a bajar a votar. Yo entendí, hombre, cuando el Señor nos pide a nosotros hacer algo, Él, claro, Él nos da su bendición, Él nos provee las cosas, pero a nosotros nos toca hacerlo. Claro. Sí, a Moisés le tocó pegar con la cosa.
A David le tocó pelear con Goliat. Uno Sí. dice, pero caray, ¿Dios no había podido mandar un rayo? Claro, Sí. un rayo. ¡Pam! Chao, gigante, y háganle. No, a David le No, tocó no. pelear con Goliat. Toca hacer el trabajo. Lo que el Señor nos pide hacer. Sí. Y Bueno, eso fue una enseñanza muy dura, pero de ahí aprendí. Y bueno, luego vino el tema de pero libres. espere, nos quedan 15 minutos. Listo. Entonces, estos 15 minutos, aquí yo no hablo absolutamente nada más, sino al final, que le tengo acá, usted hablaba del desafío y eso, para que nos cuente ya, con lo último que estás compartiendo, nos cuente todo ese hilo y todo lo que, en lo que has llegado y en lo que te estás proyectando. Pues Teo, perder fue muy duro, pero me hizo empezar a revisar muchos temas de lo que yo hablaba, de ese proyecto Dignidad, del centro de pensamiento, etcétera. Lógico, después nos fuimos a vivir al exterior unos años, y estando afuera, uno es muy pegado a Colombia, ¿no? Es chistoso. Sí. Los colombianos somos campeones. Uno está afuera, pero yo por lo menos todos los días me leía el tiempo. Cuando dices que te fuiste a ir afuera, ¿fue de trabajo o algo? O... Sí, nos listo. fuimos como familia. Ah, perfecto. Y estando en Houston, en Texas, allá viven mis papás también hace muchos años, etcétera. Entonces, pues uno empieza a tener ese sentimiento diferente de Colombia, ¿no? Sí. Y recuerda que en ese tiempo empezó lo del proceso de paz, toda esa cosa, y uno empieza también con la angustia del país, pero en medio de todo ese tema me llegó un correo de Ricardo Arias que había acá, porque yo perdí de alguna manera la comunicación con él, sí, muy esporádica. Entonces me llegó un correo que había salido del Fondo Nacional del Ahorro y que estaba pensando en crear un movimiento y buscar la alcaldía de Bogotá. Entonces yo inmediatamente lo llamé. Y ahí comienza todo. Libres, esa es la historia de Libres, que es muy linda. Yo lo llamé y le dije, Ricardo, ¿esto es verdad? O sea, ¿es verdad? Y me dijo, sí, señor, y vamos a hacer, como él cuenta, pero me dijo algo que, ¡pum! Ese fue el punto que me llegó. Me dijo, y necesito a alguien que venga a ayudarme. Ah, súper. Pues yo colgué esa llamada, Teo, y con ese corazón yo, Dios mío, ¿qué es esto? Me fui para la cocina, ya estaba Missy, le conté, y ella me dijo, la peor que le pueden decir a uno, no, ora. Sí, no, pero es la peor, pero es la mejor también. Claro, porque... es la mejor también, sí, es verdad. Entonces yo fui, oré y volví y me dijo, ¿qué piensas? Y le dije, pues nena, yo siento que si yo fuera a arrancar un proyecto de esos, yo quisiera que alguien viniera a ayudar, pero sin agenda, o sea, sin intereses, sino que viniera de verdad a ayudar, o sea, gente que venga a meterle, porque esto no es fácil. Además de una cosa, como él lo contaba, era imposible, casi imposible. Sí. Que viniéramos a recoger firmas, a pagar unas pólizas, una cantidad de temas que es todas las dificultades, Sí. o sea, hacerlo de la manera más difícil. El caso es que Missy me dijo, ¿por qué no vas y miras? Y efectivamente, me vine a mirar, llegué un jueves, creo, sí, tal vez un jueves, y la primera reunión fue el miércoles en la iglesia Global Family del pastor José María Villanueva. Sí. Ya me encontré con Emel y bueno, con una cantidad el de combo. gente, estaba llena esa iglesia y empezamos a trabajar en el proyecto. La primera reunión que yo tuve con Ricardo la hicimos en un ¿qué era eso? Como un Dunkin' Donuts, y él agarró, eso me llamó mucho la atención, yo no sé si lo tiene, pero agarró uno de esos de los papelitos que hay en la listo. mesa, Sí, como sí, servilleta, no es sino sí. como el como la parte de eso, el papelito que ponen en la mesa y donde uno coloca los alimentos. Y empezó las individuales, empezamos a hablar y él empezó a diagramar y a escribir la cosa, y ahí está lo que fue en su momento Libres. Entonces empezamos a recoger las firmas, se presentó una lista al Consejo de Bogotá y la campaña de la alcaldía. Fue una campaña muy bonita, una propuesta muy completa donde participó gente maravillosa. Teo, tenemos gente maravillosa en nuestras iglesias, profesionales claro, increíbles. Claro. Te puedo decir que en ese tiempo hubo unas reuniones por campaña de la alcaldía de Bogotá y los candidatos eran fuertes. O sea, era la campaña de Clara, la de Enrique Peñalosa, la de Santos. O sea, eran campañas muy, muy interesantes.
Sí, incluso estaba la de Daniel Reisbeck y yo no me acuerdo cuál era la otra. ¿Cuál? Bernot. O sea, una campaña súper interesante, de un nivel altísimo, y presentamos por turnos nuestra propuesta con los expertos en la Cámara de Comercio de Bogotá, y la propuesta que presentó el equipo nuestro nos felicitaron. O sea, fue un tema, fue una muy buena propuesta, y el escenario fue, la verdad, una campaña muy bonita. Tuvimos lista abierta al consejo. Ese fue un tema que a mí siempre me llamó la atención, porque Ricardo quería siempre listas cerradas, que se trabajara en equipo, que fuera un solo equipo, pero organizar una lista cerrada es muy difícil porque todo el mundo quiere ir de primero. Entonces, ahí junto al pastor José Manuel insistimos, de acuerdo, en un Subway, ya lo convencimos comiendo sándwich, que nos dejara abrir la lista para que la gente pudiera participar, porque era lo que pedía la gente. Sin embargo, las campañas en listas abiertas tienen una dificultad, y es que pues son varios equipos trabajando y pues compiten entre sí necesariamente. Claro. Entonces, pues la competencia fuera de las iglesias, los pastores bravos que porque estaban peleando los de un equipo con los de otro equipo, todas esas cosas también las viví, fueron experiencia, y es muy valioso el aprendizaje, pero fue difícil. Finalmente el Señor nos regaló un triunfo muy lindo. Tuvimos una silla en el Consejo de Bogotá que la ocupó el doctor Emel Rojas, que fue el ganador, y fue elegido en ese periodo como el mejor concejal de Bogotá. O sea que Libres tuvo un inicio maravilloso. El equipo de Emel y Emel hicieron un trabajo también espectacular, y luego recuerde que paralelamente un tiempo después, algunos pastores estuvieron en La Habana con lo del proceso de paz, y empezaron un trabajo como político también. Nosotros en Libres continuamos andando, estuvimos también muy activos en todo ese proceso, y después empezó, digamos, el proceso de unificación de lo que después se llamó Colombia Justa, con lo que venía el movimiento Libres. Sí, y empezamos otra vez el proceso, porque era otra vez recoger las firmas, otra vez todo. Y la verdad, Dios se glorifica en nuestras debilidades, porque lo que a la gente le parecía un imposible, pues es hoy una realidad. Sí, en 8 meses no se hizo todo. Se recogieron las firmas. Me dolió mucho que de muchas regiones que habían recogido las firmas no pudimos cumplir el requisito de las pólizas. Es un requisito muy odioso en la democracia colombiana, porque exigen no solamente que se pague la prima, sino que se ponga un colateral, que es la plata en efectivo en un CDT. O sea, eso es un tema que realmente no funciona como una prima de seguro. Simplemente es un colateral. Pero bueno, no se pudo presentar muchas regiones, y finalmente solo pudimos presentar una lista a la Cámara en Bogotá, una lista de la Cámara en el Valle y la lista al Senado de la República. ¿Sí? El Señor la noche de las elecciones nos bendijo, quedó en la lista de la Cámara de Bogotá, ganó una curul, que es la que ahorita estoy ocupando, por la que estoy sirviendo en el Congreso en este momento. Y en la noche de las elecciones, Teo, acuérdese que no se nos empezó a quedar la lista al Senado, se nos quedó la lista al Senado y se nos quedó esa noche. No logramos el umbral, entonces tampoco lográbamos ser partido, un tema muy complicado. Pero mire el Señor cómo es de lindo. Al día siguiente, pues yo entré a revisar el único voto que uno puede revisar, el de uno. El de uno. Mesa 96, Unicentro, tal, me metí, votos, Colombia Justa Libres, Cámara, 0 votos, Senado 6. Dije, ¿cómo así? Si yo voté por mí. O sea, yo voté por la lista. Si hubieran puesto 1, Teo, yo hubiera creído que era el mío. Sí, claro. Pero 0. Entonces empecé a llamar y dije, mi voto no aparece. Y empezó la gente a entrar a mirar su voto y empezó a decir, mi voto tampoco aparece, mi voto tampoco aparece. Y ahí empezó todo un tema. Y el partido reaccionó, gente voluntaria. Teo, mire, yo tengo los recuerdos más lindos y digo, el Señor es soberano. Gente se vino desde Santander, desde Boyacá, desde lugares así a ayudarnos, voluntarios de las iglesias, yo creo que de todas las iglesias de Bogotá llegaron gente por sus propios medios a Corferias a ayudarnos en todo ese proceso de verificación, de buscar los votos, y empezaron a aparecer los votos. ¿Sí? Y el Señor nos permitió que nos autorizaran a abrir 5,000 de las 18,000 mesas en Bogotá, y ahí empezaron a aparecer los votos. Yo estoy seguro, mi voto no apareció nunca porque Usaquén no lo pudimos revisar,
pero pudimos revisar algunas mesas de otras localidades y ahí se recuperaron una cantidad, no recuerdo el número exacto, pero era impresionante. Pues logramos pasar el umbral y tenemos 3 senadores de la República, Excelente. tenemos el escaño en la Cámara de Representantes, pero ahora además tenemos 2 concejales en Bogotá, 2 concejales en Bucaramanga, concejal en Cali, que ha sido distinguida como una de las mejores concejales del país, Excelente. la doctora Natalia Lazo, que ha hecho una labor impresionante también en el Valle, y tenemos concejales en diferentes municipios y tenemos ediles, Teo, una cantidad de ediles. En Bogotá, por ejemplo, tenemos a John Melgarejo en la localidad de Puente Aranda, que también viene desarrollando, fue presidente de la Junta Administradora Local. Tenemos ediles en diferentes municipios. En Girardot, por ejemplo, Teo, tenemos 6 ediles. Y es gente excelente. que trabajaba sin salario, sin honorarios, sin retribución. Pero trabajan convencidos de que tenemos que ser factor de transformación e influencia en nuestras comunidades. Entonces, cuando yo veo eso, solo veo la mano del Señor. Entonces, cuando voy al Congreso, todo el tiempo, pues Teo, el compromiso nuestro es con ellos, con nuestros electores, con el Señor que ha hecho un milagro para que podamos participar y ha movido los corazones de la gente. Pero nosotros tenemos que tener un compromiso con esas personas que nos confiaron y nos dieron un mandato. ¿Un mandato a qué? Un mandato a defender los principios, los valores y los modelos correctos. Porque de los principios se derivan las normas y posteriormente las leyes, de los valores los comportamientos y posteriormente la cultura, y de los modelos los sistemas educativos, de salud, etcétera. Si nosotros ponemos los principios correctos, los valores correctos y tenemos los modelos correctos, vamos a crear una sociedad más justa, una sociedad más próspera y una sociedad más libre. Excelente. Porque el Señor vino a traernos libertad. Por eso en el Congreso nosotros tenemos el mandato de ser defensores de la vida, defensores de la libertad, incluyendo las libertades económicas, las libertades individuales, y defensores de la propiedad, porque ese es otro principio fundamental. Entonces a mí me dicen, ¿y ustedes qué son? Yo les digo, pues somos liberales clásicos, liberalismo en lo económico y conservatismo en lo social. Eso somos nosotros, conservatismo en lo social. Somos defensores de la vida, somos defensores de la familia y somos defensores de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, de las libertades individuales, pero también del libre mercado, ¿sí? De que los ciudadanos tomemos nuestra responsabilidad, de que el gobierno tiene que ser limitado, de que tenemos que tener un Estado eficiente que cumpla con las funciones que le corresponden al gobierno civil y no se meta en otras cosas, en otras esferas, porque cuando el Estado crece, cuando se le aumentan los presupuestos, cuando se mete a hacer todo lo que no tiene que hacer, pues se genera corrupción, se generan ineficiencias y por eso empezamos a fallar. Entonces yo creo que tenemos que ir caminando hacia allá y traer una propuesta que ahora trae el partido. Nosotros iniciamos con listas cerradas, pero entendí también que ahora es importante que tengamos la mayor participación posible, que abramos espacios. Teo, tenemos líderes espectaculares en nuestras iglesias, tenemos líderes espectaculares que están haciendo trabajos de una calidad impresionante en sus profesiones, y yo creo que esos líderes que también sienten el llamado, porque esto es un llamado a participar en lo público, tenemos que abrirle espacios. Por eso ahora estoy haciendo equipo, por ejemplo, en Bogotá, con Sara Caicedo, que es una persona que tiene unos conocimientos increíbles de cosmovisión, es profesora universitaria y además que demostró un compromiso increíble. Ella fue voluntaria, por ejemplo, en el equipo que construyó la ley de integridad en el servicio público colombiano, que eso en este momento ley de la República y una herramienta fundamental para combatir la corrupción. Tenemos en Medellín, por ejemplo, Albeiro Quintero, que ha sido un activista por la vida, que viene trabajando incluso preparándose con la escuela de Jucum en Medellín también, impresionante. En el Valle tenemos un equipo maravilloso también trabajando, como les decía, está la concejal Natalia Lazo, está Octavio también allá en el Valle, está Esperanza en Santander, ¿no? Tenemos gente maravillosa en todos lados y yo creo que tenemos un gran reto frente a lo que viene en las próximas elecciones, y yo creo, como decimos en el partido, que el voto no se pide sino se merece. Por eso hemos dado unas batallas
en el Congreso defendiendo el mandato que nos dieron nuestros votantes y tratando de corresponder a esa confianza, porque para mí servir en el Congreso es un compromiso con más de 120,000 personas que nos dieron su voto para la Cámara en Bogotá, y esperamos pues merecer ese apoyo ciudadano en lo que viene, que estamos iniciando el trabajo hacia el Senado de la República. Entonces es un salto muy difícil, pero si el Señor quiere, vamos a hacer lo que Él nos pide hacer, y Él hará lo otro. Mire, cuando llegaron las elecciones el año pasado, las elecciones de Congreso pasadas, la lista de cámaras nos reunimos en la sede como a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Oramos y le dijimos: Señor, acá están nuestros panes y nuestros peces. Esto es lo que pudimos hacer con todas nuestras fuerzas. Sí. Y a las 6 de la tarde teníamos un triunfo inmenso que el Señor nos había regalado. Entonces, yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas bien, hacemos lo correcto, incluso en nuestras debilidades, el Señor nos fortalece y se glorifica a Él, y Dios quiera que podamos seguir haciendo este trabajo para la gloria de Él y para que podamos ver nuestras comunidades y nuestro país transformado. Bueno, excelente. Entonces, para terminar, vamos a ver, sí, 4 minutos se pasó, pero bien, doctor. Doctor Carlos Eduardo, un desafío para todas las personas que, pensando en lo que usted acaba de expresar para las futuras elecciones, un desafío para todas aquellas personas que en las próximas elecciones van a votar. Mientras que piensen ese desafío. Ya tengo el desafío. Bueno, mire, listo, el desafío, además tengo un desafío muy lindo, porque es un desafío con palabras que decía Lindsay. Es: el primer campo misionero es 3 metros alrededor de cada uno de nosotros. Sí. Él decía eso. Entonces el desafío es que entendamos que cada uno de nosotros tenemos que ser influencia allí donde el Señor nos ha puesto. Perfecto. En su trabajo, en su colegio, en su estudio, sea lo que sea su profesión, sea lo que hace, usted está ahí puesto con un propósito, y ese propósito es ser luz, ser sal y ser un factor de transformación. Bueno, ahí les queda el desafío. Doctor Carlos Eduardo, acá se está haciendo, le deja este periódico el director general de nuestra emisora, que es el doctor Jorge Avendaño. Desafío Online se ha vuelto a lanzar. Entonces acá le hacemos entrega oficial y qué usted emoción, aparece en la carátula, sí, ¿no? Vea, claro para que se dé cuenta que acá en Desafío además, quiero contarle que me emociona mucho y me alegra que Jorge, que Grace estén comprometidos con este tema, porque además eso le hace mucha falta al pueblo cristiano en Colombia, volver a tener un medio de comunicación ponderado, un medio de comunicación además tan tradicional como Desafío. Y me han hecho muchos comentarios, Teo, la gente está feliz del regreso de Desafío, y de verdad felicitaciones a todo el equipo de Desafío, a Jorge, y ahí vamos a estar para apoyarlos en todo. Excelente, bueno, y por parte personal mía, libro de Josh McDowell, también para que lo tenga presente, ahí habla de cosas interesantes sobre todo lo que es la vida de fe, enfocada en todos los aspectos de vida que nosotros tenemos, que, como su merced decía acá, de influencia. Entonces, me encanta, Teo, mil gracias. No, doctor Carlos Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a cada uno de los que se conectaron. Ojo, siempre piensen que todo lo que hoy el doctor Carlos Eduardo Acosta ha expresado está una responsabilidad propia de cada ciudadano de cada país. En este caso estamos hablando de Colombia, se avecinan unas elecciones, para que ustedes tengan claridad de la responsabilidad que ustedes tienen como ciudadanos. Entonces, Dios los bendiga. Nos veremos en un próximo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez, y muchas gracias de nuevo, doctor Carlos Eduardo. Gracias, Teo. Un gusto estar aquí. Hablo mucho, ¿no? Sí. No, sí, bien. Sí. Bien. Hablamos mucho. Bueno, bye. Gracias. El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia. Este es el momento de traer la historia a la actualidad. En Desafío Radio, llegó la hora, con Teo Sánchez. El hoy, hecho historia.